Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda del lobo de Ansbach, 1685. ¿Te atreverías a caminar por las murallas de Ansbach cuando el viento del invierno de 1685 raspa la piedra y arrastra un olor metálico desde los establos? Escucha el crujido de la nieve bajo las botas, el golpe hueco de las puertas de madera reforzada, el murmullo contenido en la plaza del mercado. Estamos en el Principado de Ansbach, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. La ciudad se alza junto al río Resat, de aguas oscuras y lentas, que serpentea entre campos helados y bosques espesos de Franconia. Las casas de entramado de madera inclinan sus techos cargados de escarcha. Las chimeneas exhalan humo agrio de roble húmedo. A lo lejos, el campanario de la iglesia de San Gumberto marca las horas con una solemnidad que no consuela a nadie. En 1685, Ansbach no es una metrópoli, pero tampoco un villorrio olvidado. Es sede del margrave, con una corte modesta de funcionarios que administran impuestos, tierras y pleitos. Entre ellos, hasta hace poco, destacó un hombre al que muchos nombraban en voz baja: el Bürgermeister, magistrado local, rostro severo, peluca empolvada, manos siempre enfundadas en guantes negros. Su muerte, ocurrida meses atrás, no despertó lágrimas abundantes. Dicen que su entierro fue rápido. El suelo estaba duro como hierro y los sepultureros maldijeron mientras clavaban las palas en el camposanto. Algunos vecinos, reunidos en la taberna cercana a la Errider Tor, brindaron sin demasiada discreción. ¿Crueldad? ¿Alivio? ¿Miedo a que los escucharan? Porque el magistrado había gobernado con rigor áspero, multas desmedidas por retrasos en el pago de diezmos, castigos ejemplares en la plaza, confiscaciones de ganado a campesinos que apenas sobrevivían a los inviernos. Su figura, erguida y angulosa, se volvió sinónimo de sentencia. Cuando caminaba por la calle Ustrace, los niños se apartaban y las madres bajaban la mirada. Y entonces, tras su muerte, comenzó el otro terror. Primero fue el ganado. Una vaca hallada con el cuello desgarrado en un establo a las afueras, cerca de los campos que bordean el Resat. Después, ovejas abiertas en canal, la nieve teñida de rojo oscuro. Los pastores encontraron huellas grandes, profundas, marcadas con claridad en el barro helado. Huellas de lobo. En Franconia, los lobos no eran desconocidos. Los bosques que rodean Ansbach, espesos y húmedos, ofrecían refugio a estos depredadores, pero este animal no se comportaba como los otros, se acercaba demasiado. Rondaba las cercas incluso con antorchas encendidas, no huía ante los gritos. Una noche, un muchacho que volvía tarde de entregar leña juró haber visto una sombra enorme cruzar la muralla baja cerca de la puerta de la ciudad. Sus palabras se mezclaron con el vapor de su aliento y el temblor de sus manos. No corría como bestia, parecía mirar, dijo. ¿Mirar? ¿Qué significa eso cuando hablamos de un lobo? En la plaza del mercado, bajo las vigas de madera ennegrecidas por el humo, comenzaron los susurros. Ha vuelto, no descansa. Su espíritu no aceptó la tumba. El nombre del magistrado reapareció como una brasa que alguien sopla en la oscuridad. ¿Puede el rencor de un pueblo dar forma a un monstruo? Porque mientras los ataques se multiplicaban, ya no solo animales, sino un pastor anciano hallado muerto en las lindes del bosque, la figura del lobo empezó a confundirse con la silueta del hombre, que había gobernado con mano dura. Escucha el viento golpear las contraventanas. Siente como la noche se espesa sobre Ansbach. El lobo no solo devoraba carne, despertaba recuerdos. Y alguien, en lo profundo del bosque, ya había decidido que aquella criatura no moriría como un simple animal, sino como algo mucho más simbólico. Pero antes, la bestia tendría que mostrarse de nuevo. Y lo haría. ¿Has sentido alguna vez que un pueblo entero contiene la respiración al mismo tiempo? Así amaneció Ansbach tras el hallazgo del pastor. Su cuerpo yacía a unos cientos de pasos del bosque, en un claro donde los troncos de haya se alzan rectos como columnas de una catedral pagana. La escarcha cubría su chaqueta de lana. El sombrero había rodado varios metros. No fue una muerte limpia.
La garganta mostraba el mismo desgarro que el ganado. Las huellas, profundas y marcadas, se dirigían hacia la espesura. Los hombres que lo encontraron, 2 campesinos de rostro curtido, manos agrietadas y uñas negras de tierra, no gritaron, se miraron. Uno de ellos, Jacob Endres, masculló una oración rápida mientras escupía al suelo. El otro, más joven, evitó mirar demasiado tiempo las marcas en la nieve, no por asco, por reconocimiento. Porque en Ansbach ya circulaba una idea que nadie pronunciaba en voz alta frente al margrave, pero que en las cocinas y establos se repetía con creciente firmeza. Ese lobo no era un lobo cualquiera. En la taberna cercana a la Karlstrasse, el aire olía a cerveza espesa y sudor. Las velas chisporroteaban y las sombras alargaban los rostros. Allí, entre golpes de jarra y susurros tensos, surgió la comparación inevitable. ¿Recuerdas cómo miraba el magistrado cuando dictaba sentencia?, preguntó un curtidor, con la voz baja pero firme. No parpadeaba. Otro añadió, y ahora dicen que la bestia se queda quieta antes de atacar, observa, como si juzgara. La superstición no nació en el vacío. Europa, en el siglo XVII, estaba atravesada por relatos de hombres lobo, brujería y pactos oscuros. En regiones cercanas, como en Würzburg y Bamberg, apenas décadas atrás, los juicios por brujería habían dejado cicatrices profundas. El miedo tenía memoria, y Ansbach no era ajena a esa atmósfera. El antiguo Burgermeister, hombre alto, nariz afilada, labios finos siempre apretados, había acumulado enemigos. Se decía que confiscó tierras con una frialdad matemática, que aumentó tributos tras malas cosechas, que permitió castigos públicos sin atenuantes. Su entierro no cerró cuentas, apenas las enterró bajo tierra congelada. Y entonces alguien lo dijo sin rodeos: ha regresado. Silencio. La palabra reencarnación no era común en los sermones luteranos de la región, pero la idea de un espíritu inquieto, de un alma incapaz de encontrar descanso, flotaba con fuerza. ¿Y si el magistrado, odiado en vida, hubiese vuelto en forma de bestia para prolongar su dominio? Escucha el murmullo crecer. Siente cómo el miedo se transforma en convicción. Las mujeres cerraban postigos antes del anochecer. Los niños ya no corrían por las calles al caer la tarde. Los pastores organizaban turnos nocturnos con antorchas y horcas. Las campanas de San Humberto repicaron una noche no por misa, sino como advertencia. El lobo había sido visto cerca de la muralla. Un comerciante aseguró haberlo observado desde la ventana de su almacén. Se detuvo bajo la luz de la luna, relató. Levantó la cabeza hacia mi casa. No parecía buscar comida, parecía buscarme. ¿Puede una mirada animal cargar con la culpa de un hombre muerto? Mientras tanto, el margrave, Johann Friedrich, gobernante del Principado, recibió informes formales. El problema debía resolverse, no por superstición, sino por orden. Se convocó a cazadores experimentados de los alrededores, hombres acostumbrados a seguir rastros en invierno, a distinguir huellas frescas de marcas viejas. Uno de ellos, Matthäus Klinger, destacaba por su precisión. 40 años, barba entrecana, cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Hablaba poco, observaba mucho, no creía en almas reencarnadas. Creía en pólvora, trampas y paciencia. Pero incluso él, al examinar las huellas cerca del Resat, frunció el ceño. Eran grandes, más de lo habitual, y se acercaban cada vez más a la ciudad. Esa misma noche, mientras el viento azotaba los tejados y la luna dibujaba sombras afiladas sobre la nieve, un aullido rasgó el silencio. No fue largo, fue breve, como una risa contenida en la oscuridad. Y Matthäus Klinger, apoyado contra la muralla con su mosquete preparado, supo que la cacería ya no podía esperar. Pero lo que aún no imaginaba era la forma en que terminaría aquella historia. ¿Alguna vez has seguido un rastro sabiendo que al final no te espera solo una bestia, sino algo que todo un pueblo ya ha decidido que es un demonio? El amanecer en Ansbach llegó gris, pesado, con una niebla baja que se arrastraba desde el río Resat y se enredaba entre los troncos desnudos del bosque.
Matthaus Klinger ajustó la correa de cuero de su mosquete y se arrodilló sobre la nieve endurecida. Sus dedos, gruesos y curtidos, rozaron una huella reciente, grande, hundida. Las garras marcadas con claridad. No camina con hambre, murmuró más para sí que para los demás. Camina con costumbre. Lo acompañaban 3 hombres. Jacob Endres, el campesino. Un joven aprendiz de curtidor llamado Leonhard, nervioso y demasiado hablador. Y Ulrich Voss, antiguo soldado que aún conservaba una postura rígida y el hábito de vigilar los flancos. El bosque al sur de la ciudad, hacia los caminos que conducen a Lottershausen, se cerraba como una boca oscura. Las hayas y robles levantaban sus ramas desnudas y bajo ellas la nieve crujía con cada paso. El aire olía a corteza húmeda y a hierro frío. Escucha ese crujido. Imagina que no sabes si el siguiente sonido será viento o respiración. Las huellas zigzagueaban con una lógica inquietante. No eran las carreras desordenadas de un animal perseguido. Se detenían cerca de cercas, bordeaban establos, se acercaban a la muralla y luego regresaban al bosque. Se aproxima a la ciudad demasiado, dijo Ulrich entre dientes, como si conociera el terreno. Leonhard tragó saliva. Como si hubiera vivido aquí, nadie respondió. En Ansbach, mientras tanto, la historia ya crecía. Algunos aseguraban que la noche anterior el lobo había pasado frente a la antigua residencia del magistrado, una casa sólida de entramado oscuro no lejos de la iglesia de San Juan. Una viuda juraba haber visto la silueta detenerse frente a la puerta cerrada, alzar el hocico y luego desaparecer. ¿Coincidencia o necesidad de creer que el mal siempre regresa a su origen? Matthaus no tenía paciencia para esos relatos. Sin embargo, cuando encontraron restos recientes de una oveja, carne desgarrada con precisión brutal, algo le incomodó. No era solo la fuerza del ataque, era la proximidad. Estaban a menos de media hora de la muralla. El cazador se incorporó lentamente, observó el entorno. El silencio era demasiado compacto, ni pájaros, ni ramas agitadas. Entonces lo sintió. Esa sensación primitiva en la nuca, la certeza de estar siendo observado. Formen un semicírculo, ordenó con voz baja, un crujido a la derecha. Leonhard giró bruscamente levantando la lanza. Nada, solo sombra y nieve, otro sonido, más cerca, y entonces, entre 2 troncos oscuros, apareció el lobo. Era enorme, pelaje espeso, gris mezclado con tonos más oscuros, el pecho ancho, la cabeza alta. No gruñía, no mostraba los dientes, solo miraba, sus ojos amarillos, fijos, sostenidos. Matthaus sostuvo la mirada un segundo más de lo prudente. Sintió un impulso extraño, como si ese animal evaluara su valor, su decisión, su miedo. Ahora susurró. El disparo rompió el silencio, como un trueno seco. El humo de pólvora nubló la escena por un instante. Cuando se disipó, el lobo ya no estaba donde había estado. Había saltado. El movimiento fue rápido, preciso. Ulrich cayó hacia atrás, la lanza desviada. Jacob gritó. Leonhard retrocedió torpemente. El lobo no atacó de inmediato. Se desplazó en círculo, ágil, midiendo distancias, y por un segundo, solo un segundo, pareció detenerse frente a Matthaus, como si lo reconociera. ¿Puede un animal cargar con la memoria de un hombre? El cazador recargó con manos firmes, aunque el corazón golpeaba con violencia en su pecho. Sabía que aquel enfrentamiento no terminaría con un simple disparo, y en el borde del claro, mientras el humo aún flotaba en el aire helado, el lobo mostró los dientes por primera vez. No fue un rugido, fue algo más contenido, más humano, y entonces avanzó. ¿Escuchas tu propio pulso cuando el peligro está a un salto de distancia? El lobo avanzó sin prisa. Cada paso hundía la nieve con una firmeza que no parecía animal, sino deliberada. Matthaus Klinger sostuvo el mosquete aún humeante, sabiendo que no tendría tiempo suficiente para otro disparo limpio si la bestia decidía lanzarse. Ulrich Voss, todavía en el suelo, buscó su lanza a tientas.
Leonhard respiraba con un silbido agudo, incapaz de apartar la vista de aquellos ojos amarillos que no parpadeaban. El aire estaba tan quieto que se escuchaba el roce del pelaje al moverse. Entonces, sin advertencia, el lobo se abalanzó. No fue un salto torpe, fue un arco perfecto, dirigido hacia el flanco más débil del grupo. Jacob gritó y levantó su horca. La madera crujió bajo el impacto. El animal cayó, rodó sobre la nieve y volvió a incorporarse con una rapidez inquietante. Matthäus soltó el mosquete y desenvainó el cuchillo de caza. No gritó, no retrocedió, avanzó un paso. Ahora, rugió. Ulrich logró incorporarse y lanzó la lanza con fuerza contenida. El hierro rozó el costado del lobo, arrancando un chorro oscuro que manchó la nieve. La bestia emitió un gruñido bajo, profundo, vibrante, pero no huyó. Giró sobre sí misma, mostrando los colmillos, y durante un segundo, uno solo, su mirada se clavó en el rostro de Matthäus con una intensidad que hizo que el cazador sintiera algo más que miedo: reconocimiento. ¿Puede una mente humana proyectar culpas en el brillo de unos ojos animales? ¿O hay miradas que parecen devolvernos cuentas pendientes? El lobo retrocedió unos pasos, herido pero no vencido. Su respiración era visible en el aire helado, bocanadas blancas que se expandían y desaparecían. Luego se volvió y corrió hacia la espesura, dejando tras de sí un rastro de sangre. Silencio, solo el eco del combate y el latido aún acelerado en los oídos. «Está herido», dijo Matthäus con voz seca. No llegará lejos, pero en el fondo sabía que aquel enfrentamiento no había sido casual. El animal no se había comportado como presa, había evaluado, había probado fuerzas. El grupo regresó a la ciudad antes del anochecer para informar. Las campanas de San Gumberto resonaron al escuchar la noticia. El lobo sangraba. Podía ser el principio del fin. En la plaza del mercado, bajo los soportales de madera, la multitud se congregó alrededor de los cazadores. Las mujeres apretaban rosarios, los hombres sostenían antorchas pese a que aún quedaba luz. Cuando Leonhard describió el tamaño del animal, alguien murmuró: así de grande era su ambición. No hacía falta nombrarlo. El recuerdo del Bürgermeister volvió a flotar entre los presentes. Algunos juraban que el magistrado tenía una cicatriz en el costado derecho, resultado de una antigua caída de caballo. Cuando Ulrich mencionó que la lanza había herido precisamente ese lado del lobo, el murmullo se transformó en un murmullo más oscuro. Coincidencia, destino, castigo. Esa noche, el pastor luterano pronunció un sermón inusualmente encendido. Habló de la tentación de atribuir al diablo lo que pertenece a la naturaleza. Habló del peligro de dejar que el odio sobreviva a la muerte. Pero fuera de la iglesia, el viento arrastraba otra convicción. En las casas cercanas a la muralla, algunas ventanas permanecieron entreabiertas, esperando ver si la bestia regresaba. Y en la antigua residencia del magistrado, ahora vacía, una vela encendida proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. Mientras tanto, en el bosque, el lobo herido se internaba más profundamente entre los árboles, dejando un rastro cada vez más tenue. Matthäus sabía que al amanecer continuarían la persecución. Lo que no sabía era que la cacería ya no era solo contra un animal. Era contra una historia que el pueblo necesitaba cerrar. Y al día siguiente, cuando siguieran el rastro hasta un lugar inesperado, comprenderían que el desenlace no sería simple, ni compasivo. ¿Seguirías un rastro si supieras que te conduce no solo hacia la muerte, sino hacia un símbolo? El amanecer del día siguiente no trajo claridad, sino un cielo bajo y opresivo. La nieve había endurecido durante la noche, conservando las huellas como si el bosque hubiese decidido colaborar con los hombres. Matthäus Klinger avanzaba primero, inclinado apenas, leyendo el suelo con la precisión de quien ha pasado la mitad de su vida persiguiendo criaturas invisibles. La sangre del lobo aparecía en manchas oscuras, espesas, ya casi negras sobre la escarcha. No eran abundantes. El animal era fuerte, resistía. No caerá lejos, dijo Ulrich ajustándose el cinturón, pero cuando lo haga, será peligroso.
El grupo esta vez era más numeroso. Se habían sumado 2 campesinos armados con horcas y un joven ayudante del herrero que cargaba una red gruesa de cáñamo. La noticia del enfrentamiento había inflamado a la ciudad. Nadie quería que la bestia muriera sin testigos. El rastro condujo hacia una zona más cerrada del bosque, donde el terreno descendía levemente hacia un brazo del Resat. Allí, entre raíces expuestas y matorrales desnudos, encontraron un espacio aplastado en la nieve, un lugar de descanso. El lobo había estado allí durante la noche. Matthäus se arrodilló. Tocó la superficie aún marcada por el peso del cuerpo. La nieve estaba ligeramente derretida en el centro. «Aún está cerca», susurró. Un sonido rompió la quietud, no un aullido. Un gruñido bajo, áspero, que vibró entre los troncos, y entonces lo vieron. El lobo emergió desde detrás de una elevación cubierta de ramas secas. Cojeaba apenas, pero mantenía la cabeza alta. La herida en su costado derecho había teñido el pelaje de un rojo oscuro que contrastaba con el gris invernal. No retrocedió. Se plantó frente a ellos, como si el claro fuese un escenario. ¿Te das cuenta? No corría. No buscaba huir. Parecía aceptar el enfrentamiento final. Matthäus levantó el mosquete. Esta vez no tembló. El disparo resonó con eco largo entre los árboles. El impacto fue directo. El lobo cayó de lado, se agitó brevemente y quedó inmóvil. Silencio absoluto. Nadie se acercó de inmediato. Fue Ulrich quien dio el primer paso, lanza en alto por si acaso. Luego Jacob. Finalmente, Matthäus se inclinó junto al cuerpo. Era enorme, más de lo habitual. El hocico ancho, los colmillos largos y afilados. La cicatriz fresca en el costado coincidía con la herida que acababan de infligirle, pero bajo el pelaje, en el mismo lado, Matthäus notó una marca más antigua, una línea irregular en la piel. Una cicatriz vieja. El murmullo comenzó incluso antes de que regresaran a la ciudad. Cuando arrastraron el cuerpo hasta las puertas de Ansbach, la multitud ya esperaba. Hombres, mujeres, niños. Antorchas encendidas pese a la luz del día. El lobo fue depositado en la plaza del mercado sobre tablas improvisadas. La comparación fue inmediata. «Mírenle el perfil», dijo una mujer mayor señalando el hocico. «Igual que él». «El mismo lado herido», añadió otro. La historia ya no necesitaba pruebas, necesitaba un acto. El pastor intentó intervenir, hablar de prudencia, de no confundir superstición con justicia, pero su voz quedó enterrada bajo una decisión colectiva que crecía como una marea. No bastaba con matarlo. Había que humillarlo, había que escenificar el fin del miedo. Alguien propuso vestirlo. Alguien trajo una vieja casaca oscura, similar a la que el magistrado solía usar. Otro apareció con una peluca empolvada guardada desde el funeral. Y entonces, en medio de la plaza donde tantas sentencias habían sido pronunciadas, el cuerpo del lobo comenzó a transformarse. ¿Era un acto de burla? ¿Un exorcismo? ¿Una venganza tardía? Mientras las manos ajustaban tela sobre pelaje y colocaban la peluca sobre la cabeza inerte, el viento levantó un polvo fino de nieve que giró en espiral alrededor del cadáver. Y en ese instante, alguien sugirió algo aún más audaz. No debía quedarse en la plaza. Debía colgar, como advertencia, como sentencia final. Y así, bajo el cielo gris de 1685, Ansbach se preparó para convertir a un lobo muerto en el símbolo más perturbador de su historia. ¿Hasta dónde puede llegar un pueblo cuando el miedo se transforma en ceremonia? La plaza del mercado de Ansbach no era ajena a los castigos públicos. Allí, bajo los balcones de madera oscura y las fachadas de entramado inclinado, se habían leído decretos del mar grave, se habían cobrado multas, se habían expuesto ladrones con carteles al cuello. Pero lo que estaba por ocurrir en aquel invierno de 1685 no figuraba en ningún reglamento. El cuerpo del lobo yacía sobre una mesa improvisada. La sangre seca había endurecido el pelaje del costado derecho. Dos mujeres, con los rostros tensos pero decididos, ajustaban una casaca negra sobre el torso del animal. La tela pertenecía a un antiguo funcionario, guardada desde el funeral del Burgermeister.
Las mangas colgaban absurdamente sobre las patas delanteras. Un sastre, llamado Konrad Müller, trabajaba con manos rápidas. Clavaba alfileres para que la prenda se sostuviera. Murmuraba que aquello era una locura, pero no se detuvo. La peluca pareció envuelta en un paño blanco. Polvo grisáceo aún adherido a los rizos. Fue colocada sobre la cabeza del lobo. No encajaba, se deslizó. Alguien trajo cuerda fina para asegurarla detrás de las orejas. ¿Te imaginas esa escena? El vapor del aliento colectivo elevándose al unísono. Los niños subidos a barriles para mirar mejor. El olor a lana húmeda, sangre seca y humo de antorcha mezclándose en el aire. Faltaba el rostro. Un artesano de máscaras que había trabajado para representaciones religiosas ofreció una pieza sencilla, un semblante humano de madera tallada, nariz prominente, labios delgados. No era una copia exacta del magistrado, pero evocaba su severidad. Cuando la máscara fue atada sobre el hocico rígido, un murmullo recorrió la plaza como una descarga eléctrica. Allí estaba. El lobo ya no parecía solo un animal muerto. Era una caricatura grotesca del hombre que muchos habían temido. El pastor volvió a intentar hablar. Esto no traerá paz, advirtió. Pero su voz se perdió entre el clamor. Ulrich Voss supervisaba la preparación de la horca. No era una estructura permanente. Se levantó con rapidez usando vigas robustas cerca del límite de la plaza, donde los castigos ejemplares solían ejecutarse. La cuerda, gruesa y áspera, fue lanzada sobre la viga transversal. Matthäus Klinger observaba en silencio. Sus manos, aún marcadas por la cacería, permanecían cruzadas frente al pecho. No sonreía. No celebraba. Había cumplido su tarea, abatir a un depredador. Lo que sucedía ahora pertenecía a otra dimensión. ¿Crees que terminará aquí?, le preguntó Jacob en voz baja. Matthäus no respondió de inmediato. Miró el cuerpo vestido, la máscara rígida, la peluca torcida. Terminará cuando ellos lo decidan, dijo finalmente. El momento llegó al atardecer. El cielo adquirió un tono violeta profundo. Las campanas de San Humberto no repicaron. El silencio era más solemne que cualquier sonido. 4 hombres alzaron el cuerpo. La ropa se tensó, la máscara crujió ligeramente. La cuerda fue ajustada alrededor del cuello cubierto por la casaca, y entonces con un tirón firme, el lobo vestido fue elevado. Sus patas colgaron torcidas. La peluca se inclinó hacia un lado. La máscara, inmóvil, miraba hacia la multitud. Nadie aplaudió. Algunos hicieron la señal de la cruz. Otros se escupieron al suelo. Una mujer lloró en silencio, no por compasión hacia la bestia, sino por algo más profundo, el fin de una tensión que había oprimido la ciudad durante semanas. ¿Fue justicia? ¿Fue teatro? ¿Fue un exorcismo colectivo? El viento comenzó a soplar con más fuerza. La cuerda chirrió contra la madera. El cuerpo osciló levemente, proyectando una sombra alargada sobre la nieve. Y, mientras la noche caía sobre Ansbach, el lobo, convertido en símbolo, quedó suspendido entre cielo y tierra. Pero la historia no terminó allí, porque al amanecer siguiente, algo en esa figura colgada haría que algunos se preguntaran si el miedo realmente había sido ahorcado, o si solo había cambiado de forma. ¿Te atreverías a acercarte a la horca al amanecer, cuando la multitud ya se ha dispersado y el frío devuelve claridad a lo que la noche cargó de furia? El cielo sobre Ansbach amaneció limpio, de un azul pálido que parecía indiferente a lo ocurrido. El río Resat corría lento, oscuro, como si nada hubiera cambiado. Pero en la plaza, la figura seguía allí. El lobo colgado, la casaca negra rígida por la escarcha, la peluca torcida, la máscara de madera cubierta por una fina capa de hielo. Matthäus Klinger llegó temprano, no por morbo, por necesidad. Quería ver el resultado sin el ruido de la multitud. Ulrich lo acompañaba, pasos firmes sobre la nieve endurecida, y el cuerpo oscilaba apenas con el viento matinal. La cuerda tensada crujía en intervalos regulares, y entonces lo notaron. La máscara se había desplazado ligeramente durante la noche. No por manos humanas,
Nadie había osado tocarla, sino por el movimiento constante del aire. Ahora, el rostro tallado no miraba al frente, sino levemente hacia la antigua residencia del magistrado. Coincidencia, pero en un pueblo que había decidido creer, las coincidencias pesaban más que los hechos. Una anciana que cruzaba la plaza se detuvo. Murmuró algo ininteligible y apretó contra su pecho un pequeño libro de salmos. «No descansa», susurró. Pronto comenzaron a circular nuevas versiones. Que durante la noche alguien había escuchado pasos bajo la horca, que la cuerda se tensó como si el cuerpo intentara incorporarse, que un perro se negó a cruzar la plaza antes del amanecer. ¿Escuchas cómo crece la historia? No necesita pruebas, necesita repetición. En los días siguientes, viajeros que entraban por la Rue der Tor preguntaban por la figura colgada. Algunos reían nerviosos, otros hacían preguntas más incisivas. ¿Es cierto que creían que era su magistrado? Tan odiado era. La respuesta no era simple. El Bürgermeister había sido producto de su tiempo, riguroso, implacable, convencido de que el orden se imponía con severidad. En una Europa aún marcada por guerras recientes, la guerra de los 30 años había dejado cicatrices profundas. Apenas décadas antes, la disciplina era valorada, pero el exceso deja huellas. Y esas huellas, en Ansbach, encontraron forma en un lobo. Con el paso de los días, el cuerpo comenzó a deteriorarse. El frío lo conservaba, pero no eternamente. Las autoridades permitieron que permaneciera colgado más tiempo del habitual, no como castigo legal, sino como advertencia simbólica. Niños señalaban la figura desde lejos. Los adultos evitaban mirarla demasiado tiempo. Matthäus volvió una tarde, solo. Observó el animal que él mismo había abatido. Sintió una incomodidad que no provenía de superstición, sino de reflexión. Había matado a un lobo real. Eso era indiscutible. Un depredador que había atacado ganado y personas. Pero lo que colgaba ahora no era solo un animal. Era el odio de un pueblo convertido en espectáculo. ¿Qué somos cuando necesitamos vestir a la muerte para sentir alivio?, murmuró para sí. El viento respondió con un silbido agudo entre las vigas. Semanas después, la figura fue retirada. Algunos dicen que fue enterrada fuera de los límites de la ciudad, otros que el cráneo se conservó como curiosidad durante años. Las versiones divergen. Lo que no se borró fue la historia. Con el tiempo, en tabernas y reuniones, el relato adquirió matices. El lobo crecía en tamaño, sus ojos se volvían más humanos en cada repetición. La cicatriz coincidía con precisión casi perfecta con la del magistrado. Incluso hubo quien afirmó que la máscara no fue necesaria, porque el animal ya mostraba rasgos reconocibles. ¿Recuerdas cómo comenzó todo? Con ganado muerto, con miedo, con un invierno duro, y ahora, años después, la historia seguía viva, transformándose. Porque cuando una comunidad necesita cerrar una herida, no siempre lo hace con lógica. A veces lo hace con símbolos. Pero aún queda una pregunta suspendida en el aire de Ansbach. ¿Fue el lobo quien aterrorizó al pueblo? ¿O fue el recuerdo del hombre? Y para responderla, debemos volver a la raíz del miedo que latía en 1685. ¿En qué momento un animal deja de ser un animal y se convierte en espejo? Para entender lo que ocurrió en Ansbach en 1685, hay que mirar más allá del bosque y de la horca. Hay que entrar en las casas de entramado oscuro, en las cocinas donde el pan negro se partía con esfuerzo, en los talleres donde el cuero se curtía con olor penetrante y manos agrietadas. Allí, lejos de la plaza, vivía el verdadero combustible de la leyenda. El invierno había sido duro. Las cosechas anteriores no habían sido generosas. Los impuestos, en cambio, no conocían estaciones. El antiguo Bürgermeister había aplicado normas con exactitud implacable. Cada retraso en el pago se registraba, cada deuda anotada, cada infracción castigada públicamente. Imagina la escena: un campesino arrodillado en la plaza, acusado de ocultar parte de su grano para sobrevivir. El magistrado, erguido, peluca empolvada, voz firme, dictando multa. La multitud observando en silencio.
la humillación convertida en herramienta de gobierno. Ese recuerdo no desapareció con su entierro. Cuando el lobo comenzó a atacar, el miedo encontró un molde ya preparado. No fue necesario inventar demasiado. Bastó con unir dos figuras, la del depredador real y la del hombre que había ejercido poder sin concesiones. En la Europa del siglo XVII, la frontera entre naturaleza y lo sobrenatural no estaba claramente delimitada. En regiones vecinas, como en Bamberg o Würzburg, los procesos por brujería habían alcanzado su punto más extremo apenas décadas antes. La idea de transformación, de castigo divino, de espíritus inquietos, circulaba en sermones y relatos populares. ¿Te das cuenta? El lobo no necesitaba hablar para ser interpretado. Cada ataque reforzaba la narrativa. Cada huella cercana a la muralla parecía una visita deliberada. Cuando alguien recordó la cicatriz del magistrado y la comparó con la herida en el costado del animal, la historia se selló con una coherencia que la lógica no podía desarmar. La exhibición en la horca no fue solo burla, fue una dramatización colectiva. Vestir al lobo con ropa humana, colocarle peluca y máscara, no fue un gesto espontáneo sin sentido. Fue una manera de declarar públicamente que el terror, real o imaginado, tenía rostro y que ese rostro había sido derrotado. Escucha el crujir de la madera. Siente el alivio tenso en la plaza cuando la figura quedó suspendida. No estaban ahorcando a un lobo, estaban ejecutando un recuerdo. Con el paso de los años, el relato se transformó en advertencia y en curiosidad. Viajeros que cruzaban Franconia hablaban del lobo del alcalde. En algunas versiones el animal había atacado exclusivamente a quienes habían aplaudido las sentencias del magistrado. En otras, la bestia golpeaba las puertas de las casas de antiguos deudores. Las variaciones revelan más sobre el miedo humano que sobre el comportamiento animal, porque los lobos en los bosques de Baviera y Franconia eran una realidad biológica. Hambre, territorio, supervivencia. Pero el lobo de Ansbach adquirió una segunda piel, la del resentimiento social. Matthaus Klinger, años después, aún recordaba la mirada del animal. No la describía como demoníaca, la describía como intensa, directa, animal. Era un lobo, decía con firmeza cuando alguien insinuaba otra cosa. Grande, fuerte, pero un lobo. Sin embargo, incluso él evitaba caminar por la plaza en las noches de viento fuerte, no por superstición, por memoria, porque hay imágenes que se incrustan en la mente, una figura vestida colgando contra el cielo invernal, una máscara rígida girando levemente con el aire. ¿Puede un acto simbólico cerrar una herida colectiva? ¿O al contrario, la conserva bajo nuevas formas? La historia de Ansbach no terminó con la retirada del cuerpo. Se convirtió en relato, y como todo relato repetido junto al fuego, comenzó a adquirir sombras más densas, y esas sombras aún proyectan preguntas. ¿Sabes qué es lo más difícil de ahorcar? No es el cuerpo, es la idea. Años después de 1685, cuando el invierno regresaba a Franconia y el viento descendía por el valle del Resat, los ancianos de Ansbach todavía señalaban el lugar exacto donde se levantó la horca y, improvisada, no quedaba rastro físico, la madera había sido reutilizada, la cuerda, quemada, pero el espacio conservaba una densidad distinta, como si la memoria ocupara volumen. En las tabernas el relato ya no se contaba con la tensión original, sino con una mezcla de orgullo y advertencia. Aquí colgamos a nuestro lobo, decían algunos, y con él a un tirano. Otros bajaban la voz. No fue el lobo quien nos dominó, fue el miedo. Las versiones empezaron a bifurcarse. En una, el lobo había regresado varias noches antes de morir, rondando específicamente la antigua residencia del magistrado, golpeando la puerta con el lomo como si exigiera entrar. En otra, un niño aseguró haber visto, semanas después de la ejecución, una silueta similar cruzando los campos bajo la luna llena. ¿Imaginación infantil? ¿Necesidad de mantener viva la tensión? Lo cierto es que los archivos administrativos del Principado registraron los ataques de ganado y la cacería. Los lobos eran un problema recurrente en la región. Se pagaban recompensas por su captura. El peligro era tangible,
pero lo que no se archivó fue el ritual. Ese detalle sobrevivió en relatos orales, transmitidos como advertencias sobre el poder del odio colectivo. Vestir al animal con ropa humana, colgarlo como si fuese un criminal, no fue una decisión de autoridades superiores, sino una reacción popular que se impuso por presión y consenso. Matthaus Klinger envejeció con la historia pegada a su nombre. Para muchos fue el hombre que mató al Bürgermeister Lobo. Para él fue la cacería más intensa de su vida. Nunca volvió a enfrentarse a un animal que lo mirara de esa forma. En ocasiones, cuando el viento soplaba desde el sur y el bosque parecía susurrar, recordaba el instante exacto en que el lobo no huyó. Ese segundo de quietud antes del disparo final. No parecía temer, confesó una vez a Ulrich, parecía aceptar que el fin de su vida o el papel que otros le habían asignado. La figura colgada se convirtió en un relato ejemplar sobre los miedos del siglo XVII. En una época donde guerras recientes, hambrunas y epidemias habían debilitado la confianza en el orden del mundo, cualquier amenaza podía adquirir dimensiones simbólicas. El lobo fue real. El terror también, pero la transformación, esa ocurrió en la mente de quienes necesitaban darle rostro a su resentimiento, y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque el lobo de Ansbach no fue el único caso en Europa donde un animal cargó con significados humanos. En tiempos de crisis, las comunidades buscan culpables visibles. A veces son personas, a veces bestias. Y cuando el símbolo es ejecutado públicamente, el alivio se siente inmediato. Pero dime, ¿desaparece realmente el miedo? ¿O simplemente se esconde, esperando otro invierno, otra sombra entre los árboles, otra figura sobre la cual proyectarse? En Ansbach, la plaza volvió a llenarse de mercado, de risas, de comercio. La vida continuó. Sin embargo, cada vez que el viento hace oscilar una cuerda en cualquier granero antiguo, algunos recuerdan aquella silueta vestida contra el cielo. Y aún queda una última imagen que debemos contemplar antes de cerrar esta historia. Una imagen que no está en la plaza, está en el bosque, y nos obliga a mirar más allá del símbolo. Antes de que cierres esta historia, vuelve conmigo al bosque, no a la plaza, no a la horca. Al claro donde todo terminó, imagina el lugar meses después, la nieve se ha derretido. El Resat corre más ancho con el deshielo de primavera. Entre las raíces de las hayas, el suelo muestra cicatrices, tierra removida, restos de una lucha que ya nadie puede ver con claridad. Allí cayó el lobo. Allí donde Matthaus Klinger apretó el gatillo por segunda vez. Si te quedas en silencio, puedes reconstruir la escena. El humo de pólvora suspendido, el cuerpo extendido sobre la nieve, el grupo de hombres respirando con fuerza contenida. Ninguno habló de reencarnaciones en ese instante. Ninguno gritó victoria, porque frente a ellos yacía un animal real, pesado, musculoso, con colmillos diseñados por la naturaleza, no por el resentimiento. Y sin embargo, en cuanto lo arrastraron hacia la ciudad, dejó de ser solo eso. Esa es la grieta que atraviesa la historia. En 1685, en el Principado de Ansbach, un lobo atacó ganado y personas. Fue perseguido y abatido. Eso pertenece al mundo tangible. Pero cuando el cadáver fue vestido con casaca, peluca y máscara, cuando fue elevado en una horca ante la mirada colectiva, algo más ocurrió. Se ejecutó una memoria, se dramatizó una herida. El antiguo Bürgermeister, con su rigidez, su severidad, sus decisiones impopulares, ya no podía ser juzgado. Estaba muerto, pero el miedo que dejó, la tensión acumulada, necesitaba una escena final, y el lobo ofreció el cuerpo perfecto para esa representación. ¿Te incomoda esta idea? Porque significa que el verdadero poder no estuvo en los colmillos del animal, sino en la imaginación de la multitud. Con el tiempo, Ansbach cambió. Las generaciones que crecieron después escucharon la historia junto al fuego, en inviernos menos crudos, bajo gobiernos distintos. Algunos la narraban como advertencia contra la superstición, otros como ejemplo de justicia poética, algunos simplemente como curiosidad macabra de Franconia. Pero el símbolo permanece.
Cada vez que un miedo colectivo busca forma, cada vez que una comunidad señala a algo o a alguien y lo convierte en encarnación de todo lo que detesta. El lobo de Ansbach fue real, el alcalde también. Lo que los unió fue el invierno, el hambre, la memoria y la necesidad humana de cerrar cuentas pendientes, aunque sea a través de un ritual. Ahora te pregunto a ti, que escuchas siglos después, si hubieras estado allí, en la plaza helada de 1685, viendo la figura vestida balancearse contra el cielo gris, ¿habrías sentido alivio? ¿O habrías comprendido que el miedo no estaba colgado de la cuerda, sino de la mente de quienes miraban? Escucha el viento, no viene del bosque, viene de nosotros.